Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia, bienvenidos al Hoy es el último estudio la última clase de este estudio llamado Un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria. Hemos estado estudiando a lo largo de los últimos meses, 18 meses, no sé cuánto tiempo exactamente llevamos estudiando eh, cada uno de los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Gracias, Señor. Y le damos gracias a Dios porque hemos podido comprender cuáles eran los planes desde el inicio, los planes originales de Dios de formar un reino, poniendo a los seres humanos como la cúspide de su creación. Y después también vimos tristemente cómo se corrompió, cómo el pecado entró a la humanidad y se desvirtuó todo lo que Dios tenía planeado hacer. Y vino la maldición no solamente sobre el hombre y la mujer, sino sobre toda la creación. Y hemos estado viendo cómo Dios, desde la sentencia, desde Génesis 3:15, que es el protoevangelio o el primer evangelio, vemos cómo Dios ha ido caminando y ha ido avanzando hacia el plan de redención. Y ahora ya estamos en Malaquías, vamos a ver cómo Dios, cuáles son las últimas palabras que Dios tenía que decirle a su pueblo antes de 400 años de silencio, donde nacería nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que es Dios hecho hombre, cómo vino a darnos una esperanza, pero no solamente a los judíos, sino también a todas las familias del mundo, a todos los que son capaces de creer en su palabra, en este mensaje glorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar con una presentación para ir avanzando acerca de este tema del libro de Malaquías. Malaquías, cuando el amor de Dios se enfría o el amor a Dios se enfría. Ese es el título de esta presentación. Así que vamos a empezar, como siempre, dando una breve introducción. El libro de Malaquías es el último escrito que Dios nos dio en el Antiguo Testamento. Es la revelación completa del Antiguo Testamento antes de que Dios hiciera un nuevo pacto a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Este último de los profetas, de los 12 profetas menores, es parte de el grupo llamado Nebim. Este es el canon hebreo. El canon hebreo tiene tres partes, o se compone de tres grandes secciones: la Torá, que es la ley de Moisés, son los 5 primeros libros que estudiamos, de Génesis a Deuteronomio. Después vienen los profetas, que es donde estamos ahorita, todos los profetas que narran la historia de Israel. Y también están la tercera sección, los Ketubim, son los escritos, una colección variada de libros. Así que estamos terminando con este libro de Malaquías dentro del grupo de los Nebim. Esto nada más como un breviario cultural. Vamos a comenzar. ¿Quién fue Malaquías? ¿Por qué se llama Malaquías el libro? Bueno, el autor o el nombre del profeta es Malaquías, que significa mi mensajero o mensajero de Jehová. Y algunos eruditos han sugerido que el autor es anónimo, ya que el nombre de Malaquías, por significar mi mensajero o el mensajero de Jehová, consideran que fue un autor anónimo, porque no menciona antecedentes familiares del profeta, ni su línea genealógico, ni ninguna información acerca del lugar geográfico de su origen o donde se dio su profecía. Así que este es el profeta. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo se escribió la fecha y el contexto? Bueno, la profecía apunta hacia la última parte del quinto siglo antes de Cristo, cuando Nehemías regresa a Persia después de su trabajo de reconstrucción. Yo te invito a que, si no pudiste ver ese estudio del libro de Nehemías,
que lo pongas, ¿verdad? Que le pongas la repetición ahí en el canal del Último Avivamiento ahora, ahí en YouTube. Ahí tenemos una colección de este estudio, un panorama breve. Ahí están todos los estudios que hemos tenido acerca de esta profecía. Y es muy interesante lo que ocurre con Nehemías. Eh, Nehemías regresa después de sus trabajos de reconstrucción a Persia en el año 433 al 424 antes de Cristo. Esto lo vemos en Nehemías 13:6. El segundo templo, entonces, cuando se escribe la profecía de Malaquías, el segundo templo ya se había reconstruido en el año, sabemos que se terminó la reconstrucción en el año 516 antes de Cristo, bajo mucha presión y opresión de los enemigos judíos, y ya se ofrecían sacrificios en este segundo templo. El primer templo fue el templo de Salomón, y Nehemías termina la reconstrucción, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Zorobabel, que fue el primero. Ya recordemos que el regreso de los exiliados de Babilonia, regreso a Judá o regreso a Jerusalén, se dio en tres etapas. Primero, bajo el liderazgo de Zorobabel, regresan 50,000 exiliados, y después viene Esdras y al último Nehemías. Así que el segundo templo ya se había reconstruido para este entonces, y ya había transcurrido cerca de un siglo después de las profecías de Ageo y de Zacarías, que infundieron ánimo a Zorobabel y a Josué para la reconstrucción. Entonces ya habían pasado casi 100 años de que el templo había regresado a las operaciones, a sus operaciones, como lo fue antes del cautiverio babilónico. Sin embargo, viene este desánimo espiritual entre los exiliados. Bueno, como contexto histórico o fecha de contexto, el pueblo ya ya había regresado a su tierra, y ya habían pasado cerca de 100 años, y ya empezaban a enfriarse. Se habían alejado nuevamente de la ley de Dios. Esto nos sirve a nosotros como de reflexión. Si nosotros, aunque en un tiempo hayamos sido muy consagrados y entregados a Dios, corremos el peligro todos los seres humanos, porque vivimos en un mundo que va en contra, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Corremos el riesgo de que se enfríe nuestro corazón, como ocurrió aquí. El primer regreso a la tierra se dio en el año 438 al 536 antes de Cristo. 50,000 exiliados babilónicos o exiliados a Babilonia habían regresado a su tierra. El templo, ya dije, se había reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel, se terminó en el año 516, y se había renovado el sistema de sacrificios. Esdras hizo su labor en el año 458, y después de él, en el 445, fue Nehemías el que regresó y terminó de hacer las obras de reconstrucción. Así que después de esto ya se había abierto una grieta espiritual entre los judíos y Dios. Esta grieta espiritual eh, se debió a que ellos solamente seguían de manera externa una rutina religiosa. Así que y se alejaron de la ley, obviamente, ¿verdad?, de la ley de su Dios. Su amor por Dios se enfrió. Esto originó un distanciamiento tanto del pueblo como de los sacerdotes, y ya empezaban a hacer las cosas que los habían llevado inicialmente al cautiverio. Así que, como Dios ama a su pueblo, como Dios ama, ¿verdad?, a su pueblo, o mejor dicho, como Dios habla en el Apocalipsis capítulo 2
y capítulo 3, por medio del apóstol Juan, acerca de lo que él piensa de las 7 iglesias, así en el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Dios habla por medio del profeta Malaquías, por medio de esta profecía, acerca de lo que piensa de su pueblo. Evidentemente empieza a Dios a dar eh, palabras de ánimo, ¿verdad? De que yo te sigo amando, Israel. Bueno, ya es el reino solitario. El amor de Dios sigue prevaleciendo, pero ellos estaban cometiendo los mismos pecados que los llevaron a la cautividad. Y para esto me voy a regresar a Nehemías, porque es el último personaje que lidió con este pueblo pecaminoso. Aquí en Nehemías, en el capítulo 13, eh, que es el último capítulo de esta profecía o de esta narrativa histórica, ¿verdad? De las reformas de Nehemías, dice en el verso 7, o bueno, voy a empezar a leer ahí, dice, aquel día se leyó en el libro se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitos y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, no, no los extranjeros, eran únicamente los elegidos, el pueblo de Dios. Dice el verso 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Recordemos que este pueblo de los amonitas, los moabitas, son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob, ahora le dice Israel. Así que todos esos descendientes que son primos prácticamente, ¿verdad? No tuvieron misericordia de sus primos, sino dicen, no los recibieron con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam, el profeta, para que los maldijera, ¿se acuerdan? Dice, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel y a todos los mezclados con extranjeros. Aquí está haciendo una remembranza, pero dice aquí, aquí en la historia en el verso 7, dice que Nehemías le pidió permiso al rey para volver a Jerusalén. Nehemías terminó su obra y regresó a Persia, ¿verdad? A la ciudad babilónica donde él había crecido. Y después de un tiempo regresa para ver cómo estaban las cosas en su tierra, en Jerusalén. Dice entonces, cuando llega después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, 2, 3 años que estuvo, que se había regresado a casa, él regresa a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías y haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y le dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, de los alacenas. Eh, y dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir sus hermanos. Y entonces fíjense cómo el profeta Nehemías empieza a interceder por su pueblo. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y puras quejas, todo el capítulo 13 son quejas y quejas y quejas, porque todos estaban haciendo otra vez malas prácticas, las mismas malas prácticas y pecados que los llevaron al exilio, tanto al reino del norte, pero también al reino del sur.
Y Nehemías sigue amonestándolos, dice el verso 21, y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en día de reposo. Y le dije a los levitas que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado, otra vez, habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas. Estas mujeres los convertían o los alejaban su corazón del Dios verdadero, del Dios de los judíos, y por eso estaba prohibido tomar mujeres que no fueran israelitas, que no fueran judías, para que no los alejaran a adorar ahora ídolos, a dioses extraños, porque Dios odia la idolatría. Dios es el único Dios verdadero y no comparte su gloria con ninguna piedra o escultura o palo, ¿verdad? Tallado. Eh, y empiezan a suceder un montón de cosas, dice, y reñí con ellos y los maldije. O sea, ¿cuál ha sido la gran frustración de Nehemías? Que riñó con ellos, los maldijo y los agarró a golpes, ¿va? Y hería a algunos de ellos y hasta los cabellos les arrancó, dice, y les arranqué los cabellos y los hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Es todo un capítulo de frustración y Nehemías termina con estas palabras. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En otras palabras, Señor, tú sabes que lo intenté, pero esta es una nación olvidadiza, es una nación que tiende a regresar a su pecado, ¿verdad? Es una nación rebelde. Sin embargo, Dios comienza con unas palabras de amor. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Ay, a ver, una grieta espiritual. Bueno, no sé por qué no sale la lámina, pero vamos a leer el texto. Dios ama a su pueblo y así comienza su palabra en el verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Saúl, hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí estamos viendo que Dios quiere que Israel se arrepienta porque Él los ama. Y ya vimos que Dios, es un Dios que ama a su pueblo, pero también dice que Él es su Padre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios es su Padre y es su Señor. Eh, continúa dando argumentos de exhortación. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreces el animal ciego y para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay
¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Dios, el Dios de los judíos, no solamente es Dios de ellos. Dios es grande en todo el mundo. Dios es soberano de en todas las naciones. Grande es su nombre en todas las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros la habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado y lo cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Así que Dios le dice, mira, yo te amo, pero tú no me amas. ¿Y por qué digo que no me amas? Y le empieza a dar todos estos argumentos Dios a su pueblo por medio del profeta, en primer lugar hacia los sacerdotes, que son los responsables de llevar al pueblo, de conducirlo en lo que a Dios le agrada. Y para nosotros, los varones, los que acabamos de celebrar el Día del Padre apenas ayer, pues esta lección también es para nosotros. Nosotros somos sacerdotes en nuestras casas para guiarlas y conducirlas, extender el amor y llevar la palabra de Dios y hacer que habite en paz y en armonía cada uno de nuestros hogares, ¿verdad? Bueno, Dios le está reprendiendo duramente a los sacerdotes. Y después viene las acusaciones. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios está sumamente enojado con ellos. Dice el verso 10 que Dios es el Padre y Creador de Israel. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Eh, Dios es un Dios que no se goza, ¿verdad? Cuando hay división y contienda entre hermanos, porque somos hijos de Dios. A Dios no le agradan las divisiones tampoco en la iglesia, ni los chismes, ni las calumnias. Dios también está diciendo que Dios es el Dios de justicia. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y en qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Por supuesto que Dios es justo y no se agrada de todo esto, porque simplemente Dios, y ya aquí entramos a teología, ¿verdad? Dios no cambia, es inmutable, esa es la inmutabilidad de Dios. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es un Dios que es fiel a sus palabras, es Dios, es fiel a sus promesas, y Dios va a redimir a la nación de Israel, pero también va a redimir a personas que representan todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones del mundo, porque Dios es Dios de todos los pueblos. Y nada más porque Dios no cambia, por eso no los destruyó a ellos y por ende nosotros no hubiéramos existido tampoco, ¿verdad? Dios es fiel y Él no cambia. No tiene necesidad de cambiar, no tiene necesidad de arrepentirse, porque todo lo tiene previsto. Y en el verso 13
nos dice que Dios es honesto. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Dios es un Dios que es honesto y Dios nos empieza a presentar esperanza, esperanza y ánimo para el futuro. Voy a poner la presentación para ir ilustrando todo este tema. Ya vimos que Dios ama a su pueblo porque Él lo eligió. Sin embargo, ellos estaban ofreciendo sacrificios rituales, pero eran vacíos y carentes de sinceridad. Es más, sacrificaban a los animales enfermos, como ya lo vimos, a los cojos o a los que ya están por morirse, porque simplemente ya no le daban valor al sacrificio, era ya todo ritualista. Eh, Dios es el Padre y Creador de la humanidad, de todos nosotros, en especial o específicamente, Dios es Padre de aquellos que le siguen a Dios y que lo buscan a Él, porque hay otras personas que no son hijos del diablo y que no les interesa nada acerca de Dios. Así que Jesucristo, que ya está próximo a venir a este mundo, Él va a aclarar muchas cosas. De estos religiosos, no les decía a los fariseos y a los escribas, vuestro padre es el diablo, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero el diablo ha sido homicida desde el principio y ustedes desde que me conocen me quieren matar. Así que no es hijo de Dios el que lo dice con sus palabras, sino el que lo demuestra con sus acciones, con la forma como nos conducimos. Así que Dios es el Padre y Creador. Dios es justo. Y el pueblo se atreve o se estaba atreviendo a cuestionar la justicia de Dios. Ellos sentían, ¿verdad? Se victimizaban diciendo que no eran tratados con justicia, pero Dios muestra que Dios es un Dios de rectitud, Dios es inmutable, Él no cambia, no tiene necesidad. Por eso en Deuteronomio 32, Moisés lo describe como Él es la roca cuya obra es perfecta, porque una roca es simplemente inquebrantable, es sólida, es lo más fuerte y lo más seguro donde pudiéramos nosotros estar parados y llegaran las inundaciones, los terremotos, los vientos. Él es la roca inquebrantable. Dios no cambia. Él no va a abandonar a su pueblo y siempre va a cumplir sus promesas. Pero también Dios va a cumplir sus promesas, tanto las positivas como las negativas, las que nos benefician como las que nos infligen castigo, porque Dios es santo también. Dios empieza a confrontar, ¿verdad?, la deshonestidad espiritual. Eh, ¿Por qué? Porque ellos después de casi 100 años de que habían sido despertados sus espíritus para la reconstrucción, tanto del templo como de la ciudad y de sus muros, ahora ya estaban entrando en apatía espiritual y ya no eran ni siquiera reverentes a las cosas que Dios había establecido en la ley. Así que Dios empieza con juicio y purificación a su pueblo. Vamos a leer Malaquías 3 del 1 al 5. Dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta cita la vamos a volver a revisar más adelante en este estudio, porque Jesús utiliza este texto y otro de Isaías 40 para ilustrar la llegada o la misión de Juan el Bautista. Así que seguimos avanzando. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando Cristo venga por segunda vez, porque vino
vino a salvarnos, ¿va? De la muerte, a que por medio del Espíritu Santo caminemos en un camino o en una ruta de santificación progresiva que dura toda nuestra vida, donde todo este tiempo vamos a estar luchando con muchos pecados y vamos a ir avanzando cada vez más parecidos al carácter piadoso, santo y justo de Jesucristo. Por eso vamos a estudiar próximamente la mente de Cristo, ¿verdad? En este estudio que vamos a empezar en 15 días, en este horario, los lunes a las 8 de la noche. Sin embargo, cuando Cristo venga por segunda vez, no solamente va a purificar el pecado de su nación, donde 2/3 de los judíos que estén vivos en ese tiempo van a morir en manos de la persecución del anticristo y, y, pero eso es en cuanto a los judíos, pero en cuanto al resto de la humanidad de los continentes, va a haber muerte, hambrunas, destrucción, maldición, casi se va a despoblar el mundo, porque en cada uno de los juicios de las trompetas del Apocalipsis mueren miles de millones de personas en meses, en días. Así que el mundo casi queda despoblado. Ya vimos en Zacarías 9:7 que va a haber sobrevivientes de la purificación que Dios va a implementar en este mundo. Dios va a limpiar este planeta de la gente perversa, de los deshonestos, de los hijos del diablo, de los que no quisieron obedecer el mensaje del Evangelio, de los que no quisieron escucharlo. Así que se refiere, aquí lo dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Nuestro Señor Jesucristo, con poder y gran gloria, va a lavar este planeta y va a quitar a los pecadores y el pecado y la maldición de esta creación. Y vamos a entrar al reino milenial. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, es decir, toda esta los levitas, que eran los encargados de ser sacerdotes, ¿verdad? De ofrecer el sacerdocio. Dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Y cómo se afina la plata y cómo se afina el oro si no es por medio de calor y de limpiarlo, de tallarlo? Esto quiere decir que viene tribulación. Cuando Dios afina nuestro carácter, lo hace por medio de la prueba del calor. Dios nos está limpiando, nos está purificando. Por eso a veces no entendemos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, Dios dice, si eres una persona que intentas agradarme, lo que estoy haciendo en ti es pulirte y afinarte, ¿verdad? No necesariamente el sufrimiento es castigo. A veces Dios lo utiliza, o siempre, ¿verdad? Como un agente santificador en nuestras vidas. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, dale gracias a Dios porque Él está lidiando contigo y te está obligando y te está puliendo para que seas y comprendas más a Él, te acerques más en oración y te aprendas a depender más de Él, porque todas las pruebas, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá. Es decir, para, para, va a ser fuego purificador, como dice el verso 2 para los enemigos de Dios, pero para nosotros, los que lo amamos, para sus hijos, va a ser algo positivo. Dice, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. O sea, en el verso 3 hay consecuencias positivas de limpieza y de purificación para nosotros, para su pueblo, o para también, en este caso, para los judíos. Y después él promete restablecer, dice, que será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de su pueblo va a purificar y lo va a limpiar. Dios está purificando entonces a su pueblo.
va a preparar camino delante de él. Viene una esperanza futura para el pueblo de Israel o el reino solitario, porque va, aunque haya juicio, como lo hemos dicho, para los soberbios, los orgullosos, aquellos que muestren reverencia y temen el nombre de Dios, entonces van a encontrar esperanza y restauración. Así que este mensaje que estamos leyendo en Malaquías anticipa la llegada de un nuevo amanecer en la humanidad. Y esto es por medio de la redención y la luz que nos va a traer el Mesías, Jesús. Y viene el mensaje del Juan el Bautista, ¿verdad? El mensajero comprometido. ¿Se acuerdan que Malaquías significa el mensajero de Jehová? Por eso algunos teólogos eruditos dicen que el autor no precisamente era Malaquías, sino era anónimo y se le puso el nombre de Malaquías porque significa esto, ¿verdad? El mensajero prometido. Vamos a Marcos 1:2. Lo voy a poner aquí en sus pantallas, Marcos 1:2, porque empieza así esta escritura del Evangelio uniendo dos textos, tanto de Malaquías como de Isaías, pero en el estilo literario de esta época, aunque estaba nombrando a dos escritos de dos diferentes profetas, siempre se mencionaba el más importante o el preeminente, ¿verdad? En este caso menciona a Isaías. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí está, como lo leímos en Malaquías 3:1, pero también está Isaías 40, verso 3, que dice así, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Así que es muy interesante ver cómo nos empieza a presentar Cristo como ese Elías con el que termina Malaquías. Me voy a rezar a Malaquías y ahorita va a poner el Evangelio de Lucas. Malaquías 4 dice así los primeros 6 versículos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Se acuerdan que el día de Jehová es un día que representa un periodo de tiempo largo? Apocalipsis nos menciona 3 años y medio de la gran tribulación, donde la ira de Dios se enciende contra la gente que no quiso creer ni arrepentirse de sus pecados, ni voltear a verlo a Él en arrepentimiento y fe. Dios es un Dios airado, es un Dios enojado y empieza a pisarlos, a matar a todos estos pecadores, porque Él es el hacedor y Él tiene derecho a juzgar y Él tiene derecho a dar la vida y a quitarla. Así que ese día de Jehová es un día donde ni tú ni yo quisiéramos estar en ese planeta, porque este planeta va a sufrir como nunca ha sufrido desde que se fundó el mundo, ni nunca más volverá a ver ese tipo de sufrimiento en toda la humanidad. Así que ese día de Jehová es un periodo de tiempo largo. Dice, vendrá y los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a nosotros, los creyentes, en nosotros nacerá el sol de justicia. Es más, nos van a hacer el sol de justicia, Jesucristo, ¿verdad? Y en sus alas traerá salvación, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Debajo de tus alas estaré seguro. En lo alto me pondrás. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El verso 3 continúa diciendo, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En aquel día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto ya es una profecía escatológica. Eventos que van a suceder en el futuro, pero a lo mejor también es una profecía de doble cumplimiento, ¿verdad? Porque sabemos que vino destrucción sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo bajo la persecución del emperador Nerón.
Sin embargo, no se compara a lo que dice el libro de Apocalipsis y otras profecías del Antiguo Testamento que hemos leído, como Zacarías capítulo 14, ¿verdad? Que es sumamente escatológico ese pasaje, ese capítulo. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y aquí es bien interesante porque menciona a Moisés, la ley que Dios nos dio por medio de Moisés, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego es interesante que en el siguiente versículo dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Lo que no sabíamos y lo que no se sabía o no se podía eh, entender con claridad es que vendría en dos partes nuestro Señor Jesucristo. Una para terminar con la maldición de la muerte, ¿verdad? Para limpiarnos del pecado por medio de la fe en Jesucristo, para que ahora viniera el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y ahora nosotros mismos nos convirtiéramos en el nuevo templo donde Dios habita. En nuestros corazones, en nuestro interior, el Espíritu Santo ha venido a morar en todos los verdaderos creyentes. Y no se sabía, ¿va?, que iba a ser en dos partes. Primero, Cristo en su primer advenimiento para darnos ese beneficio y que la iglesia crezca. Y después, por segunda vez, para cerrar las puertas del arca, ¿verdad? Los que entraron al reino, bienvenidos, y los que se quedaron afuera, muerte, destrucción, lamentación eterna, la ira de Dios sobre todos ellos. Así que este profeta Elías, voy a ponerlo aquí como Jesucristo hace mención a esto que acabamos de leer en Lucas. Lucas, voy a poner a Mateo. Mateo, voy a Mateo. Ay, ya se trabó esto. Bueno, vamos a ver qué pasó. Se cerró la aplicación. Muy bien, ya la tengo aquí. Continuamos. Continuamos. Mateo 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A qué profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de este es quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino de delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que Jesús empieza a hablar acerca del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver otro pasaje en Mateo 17:14, donde dice, ah, mm, no, esta no es la cita. A ver, Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Así que es interesante cómo Jesús establece que Juan el Bautista fue un tipo de Elías, pero también es interesante que cuando viene la transfiguración de Jesucristo en el monte de la transfiguración, está, está Moisés y Elías ahí, y Jesús está hablando con ellos con un aspecto glorioso, ¿verdad? Pareciera ser que nos sugiere que cuando venga antes del día de Jehová grande y temible que va a purificar este mundo, también va a estar Elías y Moisés, como lo acabamos de leer aquí en Malaquías 4. Dice aquí en Apocalipsis 11, habla de dos testigos, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles. Ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego a la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Así que nos sugiere que estos dos testigos que está anunciando Malaquías, probablemente sin ser dogmáticos, se refiera a Elías y Juan, a Elías y Moisés, que van a regresar a profetizar. Eh, así que, amados hermanos, me voy a switchar aquí a la presentación para seguir avanzando con ella. La profecía de de Malaquías nos trae a nosotros esperanza, porque Jesús está identificando o está identificándose que él precisamente por medio de Juan el Bautista es este Elías con el que iba a iniciar su ministerio terrenal, a preparar el camino profético de Dios para que Dios pueda terminar sus promesas de restablecer la paz, la seguridad y la presencia de Dios en medio de su pueblo, a establecer el reino de Cristo. Así que Malaquías está anticipando a Jesús y lo presenta como el Señor que visitará su templo. Él es el juez justo que traerá justicia y el purificador que refinará a su pueblo, cumpliendo así todas las promesas de Dios. Sabemos que en aquel tiempo futuro, cuando Dios esté tratando específicamente con los judíos, ellos van a volverse a Cristo y van a creer aquel en el que traspasaron, como lo predijo también Isaías, ¿verdad? Mirarán a aquel en que traspasaron y llorarán y se lamentarán porque ellos se van a convertir a Cristo. No por ser judíos tienen acceso al reino de Dios. Dice la Biblia que solamente la salvación es por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Así que no por ser judíos significa que ya tienen pase automático. No, el cambio, por eso estamos estudiando en el Evangelio de Marcos, que Jesucristo estaba enfocándose en sus discípulos judíos a cambiar su corazón y no solamente sus conductas externas. Ya lo vimos que a pesar de la reconstrucción y del regreso de la nación judía a su tierra, su corazón se enfrió porque se convirtieron en simplemente personas ritualistas que seguían procedimientos, pero su corazón estaba alejado de Dios. Así que, amada familia, adoremos a Dios no solamente los domingos, adorémoslo todos los días en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra humildad. A veces tenemos que pedir perdón aún cuando no tuvimos nosotros la culpa, porque miren, Cristo nos dio ejemplo de eso. Fue injusto que lo llevaran a la cruz, pero Él no abrió su boca porque nos estaba salvando. Y Él nos pidió, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla, que no te defiendas. Tenemos que tener un corazón arrepentido hoy, y no solamente hoy, sino mañana también. Nosotros los cristianos somos pecadores redimidos que necesitamos un arrepentimiento permanente, continuo, sin hacer de Dios una burla, por supuesto,
pero estamos sujetos a muchas dificultades, a muchas pruebas y pecamos todos los días. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. En la sangre de Cristo hay una provisión interminable de misericordia. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así que el proceso de higiene espiritual en nosotros los cristianos es de todos los días. Todos los días nos bañamos, todos los días oramos y todos los días le pedimos perdón a Dios y todos los días debe haber en nosotros una intención de hacer las cosas mejor que ayer, de avanzar hacia la santidad sin la cual, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Así que tenemos que estar en confesión constante y tenemos que esperar que las promesas que Dios ha dado se cumplan. Así que tenemos que seguir avanzando. Este es un mensaje de evangelio. Después de la profecía de Malaquías, van a transcurrir 400 años donde no va a haber otro profeta que se levante. El siguiente profeta del Antiguo Testamento que encontramos en la Escritura es Juan el Bautista. ¿Qué hizo? ¿Qué pasaron estos 400 años de aparente silencio de Dios? Bueno, Dios estuvo preparando el escenario mundial en el cual nacería Jesucristo. Se levantaría el imperio romano, ¿verdad? Levantaría a los griegos para que el nuevo pacto se escribiera en griego. Dios no iba a estar simplemente sin hacer nada, sino que Dios haría muchas cosas, pero lo haría en silencio. Así que Dios ha estado trabajando y seguirá trabajando en preparar todas las cosas para recibirnos a nosotros. Morada tenemos en el cielo. Jesucristo fue a preparar morada para nosotros. Así que, amada familia, esto ha sido todo por hoy en este estudio. Los invito a que dentro de 15 días sigamos firmándonos en este horario, los días lunes, para comenzar un nuevo estudio que va a ser la mente de Cristo. Y ya les envié la bibliografía que vamos a estar ocupando como material de apoyo y estoy seguro y convencido que va a ser de gran bendición y edificación para todos y cada uno de ustedes y para quienes ustedes deseen invitar para que participen en estos estudios. Los vamos a seguir grabando, los vamos a seguir subiendo al canal de YouTube, porque esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? Cristo tiene que hacerse famoso y Cristo aún tiene que salvar a muchas almas hasta que el tiempo de la gracia se termine. Nuestra misión como iglesia es predicar su palabra. Oremos, amada familia. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Gracias porque ahora podemos nosotros comprender la gran necesidad que había de un Salvador. Porque nosotros no somos diferentes a los israelitas. Somos igualmente necios y testarudos. Y necesitamos, al igual que ellos, de tu misericordia constantemente. Gracias porque eres un Dios que no cambia y que nos sigues amando. Y nos amaste de tal manera, dice tu palabra, que diste a tu Hijo, a tu único Hijo, para que Él llevara el precio, el castigo de nuestros pecados. Y Él pagó ese precio y resucitó al tercer día, conforme a la profecía. Y ahora tú nos has dado esa esperanza de que aun cuando muramos, seremos revestidos de un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial. Bendice a cada familia aquí presente, a los que están pasando por diversas situaciones legales o de enfermedad o cualquier otro tipo de prueba. Fortalece su espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.